me parece interesante porque así era como los propios cristianos de las iglesias perseguidas se veían a sí mismos. Es decir, esta es la vocación de fe de un Wyszynski en Polonia, de Mindszenty, de Beram, muy importante Beram, en Checoslovaquia, que los comunistas checoslovacos detestaban. Y además pasaba una cosa, como pasará también con Karol Wojtyła y con Mindszenty, por supuesto, y con Mindszenty en Hungría, ¿no? Eran verdaderos patriotas. O sea, eran tipos cuyas credenciales de vida eran incontrovertiblemente patrióticas, enraizadas en la cultura. O sea, Karol Wojtyła es uno de los grandes poetas en lengua polaca. Claro, frente a esto, ¿quiénes formaban los gobiernos comunistas? Muchas veces eran nacionales, sí, polacos, húngaros, checoslovacos en aquella época, ya fueran checos o eslovacos, húngaros, búlgaros, pero que habían pasado mucho tiempo en Moscú, al servicio del Kremlin, al servicio del NKVD primero y del KGB después, al servicio de la Internacional Comunista, que habían pasado, digamos, abandonado, muchas veces huyendo, pero habían abandonado a sus compatriotas. Entonces había como un afán en destruir a la Iglesia porque al mismo tiempo se debilitaba la identidad nacional de estos pueblos. Quería compartir con ustedes un texto, parece que yo creía que le había puesto aquí un papelito y no se lo he puesto, un texto que se dirige precisamente a la Iglesia polaca, aquí, página 145, al episcopado polaco. Un texto del año 49. El año 49 es un año en la historia contemporánea muy serio. La India se ha independizado hace 2 años, está a punto de nacer la República Popular China, los nacionalistas chinos se han refugiado en Taiwán, Israel se ha proclamado en el año 1948, un poco antes. O sea, es un momento en el cual el mundo que conocemos hoy está naciendo. Los imperios están entrando en un periodo de declive. Es evidente después de la caída de la India que el imperio británico no se va a poder mantener. Los franceses saben que en los territorios africanos, Argelia, Senegal, va a haber un creciente descontento. Europa ha perdido toda autoridad moral para mantener imperios después de las matanzas en Europa, después de lo que han hecho, de lo que se han hecho los europeos los unos a los otros, ¿no? Y dice Pío XII, mientras se cumplen 10 años del comienzo de la terrible guerra, en la cual la noble nación polaca fue la primera víctima, era una época en la que el Papa hablaba de sí mismo en plural majestático, no queremos dejar que os falte a vosotros, queridos hijos nuestros y venerables hermanos, y mediante vosotros al clero y a todos los fieles, nuestra palabra para manifestaros los sentimientos de nuestro paternal afecto. Y 1949, y Pío XII vuelve la vista atrás al inicio de su pontificado. Pío XII asciende al pontificado en el año 1939, en marzo del 39. La Guerra Civil Española todavía no había terminado. O sea, en España la gente, hermano contra hermano, todavía se estaba matando. En esa guerra fratricida que jamás debe volver a repetirse. Los nazis parecían invencibles. La Italia fascista parecía invencible. O sea, parecía que había llegado el fin de la historia. Y Pío XII, 10 años después, vuelve la vista atrás y dice, nuestro pontificado se inició, vosotros lo recordáis perfectamente, dice, se inició en una atmósfera de amenazas para la tranquilidad de Europa y del mundo. Y dice, desde nuestro primer mensaje, quisimos hacer llegar a todos los pueblos una invitación para la paz. Y después nuestra voz siguió levantándose con insistencia para exhortar a la concordia de los ánimos en la justicia y en la caridad, y para invocarla en favor del mundo con ardientes plegarias al cielo. Ni esto fue todo. A las públicas manifestaciones, acción diplomática en favor de la causa de la paz. No dejamos de añadir, vigilantes e incansables, la acción diplomática en favor de la causa de la paz. A principios de mayo de 1939 se fueron haciendo más preocupantes los peligros de un próximo conflicto,
y realizamos ante las principales potencias interesadas un paso oficial para conjurar, en cuanto dependía de nosotros, la grave amenaza. La tensión fue agudizándose y dice: ¿quién podría describir los sufrimientos padecidos por el pueblo polaco durante largos años de servidumbre? Me parece interesante porque el Papa no invita gratuitamente a llevar la cruz. Se hace cargo de su peso, se hace cargo del sufrimiento de las iglesias que viven oprimidas primero por el nazismo y después por el comunismo. No de las iglesias en el sentido protestante, sino de la Iglesia católica que peregrina en esos lugares, ¿no? Él no cae en el recurso fácil de decir: hay que sufrir, hay que aguantar, va a llegar el paraíso. No. Habla con la mirada, si se quiere, materna, de la Virgen María, que ve el sufrimiento de su hijo. Y tiene un párrafo, ya hacia el final del mensaje, donde dice: la guerra ha clavado hace ya 4 años, pero la Iglesia Católica no ha vuelto a conquistar en Polonia aquella libertad a la que tiene siempre y en todas partes un derecho inderogable. Esto me parece muy interesante. Es decir, él no plantea el sufrimiento de la Iglesia en silencio, de las iglesias perseguidas en los países comunistas o bajo el dominio comunista, solo en clave de fe. No lo plantea solo en la clave anterior de el sufrimiento de la Iglesia crucificada, como crucificado está Cristo. Lo plantea en una clave de estricta justicia que cualquier persona de buena fe puede entender. La Iglesia tiene derecho a la libertad. Y me parece iluminador porque en nuestro tiempo no estamos acostumbrados a hablar en esta clave. Es decir, estamos acostumbrados a hablar en la clave de la caridad, si se quiere, o de la solidaridad en un sentido más amplio y tal vez más superficial. Pero no estamos acostumbrados a hablar en clave jurídica. Estamos acostumbrados a hablar en clave de derecho y, si se quiere, incluso de derecho natural, que cualquier persona puede comprender a la luz de la razón. De entender que las personas religiosas tienen un derecho, que no puede ser, que es previo y que no puede ser pisoteado por el Estado. Y me parece interesante porque hay en el drama de la Iglesia en silencio, de las iglesias en silencio, algo que cualquier ser humano puede entender. Es decir, los pueblos colonizados, los pueblos sometidos a colonialismo, podían entender ese sufrimiento. Podían entender el sufrimiento de unas personas a las que se encarcela, se sigue, se extorsiona, se chantajea y en ocasiones, por ejemplo el caso de Jerzy Popiełuszko en Polonia, se mata por causa de su fe. Quería rematar con un pequeño texto dirigido a otra de las iglesias en silencio, que es la iglesia, un segundito, húngara. Un momentito, ¿dónde estás? Aquí. Dice en un mensaje a las iglesias de todo el mundo el 10 de noviembre de 1956. ¿Por qué importa la fecha? Porque es cuando la revolución húngara de 1956 ha sido sofocada. Después de 12 días de esperanza de que el pueblo húngaro iba a recobrar su libertad, una revolución interesante porque esa revolución no la hacen solo, digamos, los húngaros anticomunistas. Hay también comunistas húngaros patriotas que sienten que, por muy comunista que uno sea, uno es también húngaro y que los soviéticos han impuesto a Hungría un régimen semicolonial o colonial directamente. Hay historiadores que dicen que aquello era un régimen colonial, ¿no? Y 10 días después de que esa revolución húngara de esperanza y de confianza ha sido sofocada y un ejército soviético ha entrado en Hungría con tanques y ha habido una batalla en Budapest donde han cañoneado media ciudad y la han arrasado, dice Pío XII: al dolor de nuestro corazón de padre por la iniquidad consumada contra el pueblo húngaro, reo de haber querido respetar los fundamentales derechos humanos, se añade el ansia por la paz amenazada y la preocupación por ver debilitadas las filas de aquellos con cuya autoridad, unión y buena voluntad parecía que podía contarse para el progresivo restablecimiento de la concordia entre las naciones, en la justicia y en la verdadera libertad. Y dice: demasiada sangre se ha derramado injustamente, demasiadas luchas y exterminios improvisadamente renovados.
el tenue hilo de confianza que había comenzado a unir a los pueblos y sostenía algún tanto los ánimos, aparece hecho pedazos. La sorpresa y la desconfianza han abierto un abismo más hondo de separación. Todo el mundo está injustamente sobresaltado ante el precipitado recurso a la fuerza, la que 1000 veces ha sido por todos execrada como medio para resolver las oposiciones y para asegurar la victoria del derecho. Me parece una visión muy lúcida de la Guerra Fría. O sea, al final el Papa, menos de una década después de ese mensaje de 1947 que leía antes, advierte de la deriva del mundo. Él dice, se ha librado una guerra terrible. Parecía que la humanidad había comprendido, y la humanidad se precipita de nuevo por la pendiente de las muertes injustas de la guerra. Me parece una mirada lúcida y muy enriquecedora para el historiador, ¿no? Para desconfiar de los aparentes momentos en los que la historia ha terminado, ¿no? Hay un momento de gran optimismo en el año 45 en que incluso se llega a pensar en una democratización de la Unión Soviética que a la altura, que como se dice en portugués, na altura quizá alguien creía posible, pero que hoy sabemos que era imposible, que no podía ocurrir. Y el Papa dice, después de tanto optimismo y de tanta esperanza, hemos vuelto a la caída. Claro, uno puede verlo con la perspectiva de la fe y decir, claro, si no se renueva el corazón humano, la renovación de las instituciones humanas es insuficiente. Puede ayudar. Contrariamente a lo que la gente piensa, hay que hacer un llamamiento a que haya políticos católicos y a que haya activistas sociales católicos. O sea, desde la política se puede hacer mucho bien a mucha gente cuando se hace con claridad moral y con altura de miras y en busca del bien para todos, ¿no? Pero Pío XII habla con una lucidez del año 56, es decir, el mundo no ha mejorado, el mundo no está yendo mejor. Una década después, en la década de los 60, va a ser la época de una expresión terrible, ¿no? No vamos a hablar de ella en estos programas porque nos daría para otro ciclo. Los conflictos de la descolonización, los llamados conflictos africanos, terrible, ¿no? Muchos de ellos conflictos que continúan hoy, conflictos olvidados. Estoy pensando en el sufrimiento del pueblo sudanés, por ejemplo, ¿no? Y de alguna manera, Pío XII ve en la situación de esas iglesias la piedra de toque, la muestra de que la humanidad continúa por un mal camino que, por cierto, no parece haber enderezado. Les veo en el próximo programa.